dotada todo el trabajo que tiene que hacer ACNUR, que es la entidad que se ocupa de los refugiados. Para eso tenemos que analizar las principales problemáticas que se están presentando. Allá está, ¿me escuchan? ¿Garati? ¿Se escucha ya? Bien, veamos. Acá seleccionamos este planisferio donde están las principales problemáticas. Nuestro eje fundamental está en África. Vamos a referirnos fundamentalmente a la guerra de Ruanda con República Democrática de Congo. Además de referirnos a otros problemas. Hace un rato las chicas me decían, nosotras tenemos Haití. Haití no tiene muchas problemáticas. Haití sí. Haití es un foco de conflicto en América, está en el Caribe, es la isla de la Española, compartida con República Dominicana. Al este se encuentra República Dominicana, colonizada por España. Al oeste está Haití, colonizado por Francia. Hay grandes diferencias económicas, culturales. Por lo tanto, Haití tiene gran cantidad de desplazados hacia República Dominicana, que es el país de recepción. Pero ¿qué ocurre? Como es un país pequeño también y con recursos limitados, han cerrado el acceso a los haitianos porque el país no da abasto. Haití tiene gran cantidad de corrupción en el gobierno, es uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Analfabetismo, que es el más elevado de América. El índice de ingresos per cápita es el más bajo de América. Problemas de salubridad y todo, bueno, además todo lo que tiene que ver con deforestación. Han arrasado los bosques, los mismos espacios de bosques compartidos con República Dominicana, en donde se encuentra la frontera, por ejemplo, del lado de República Dominicana se va reforestando, tienen recursos, del lado haitiano ya es prácticamente un páramo, un desierto. Al faltar los árboles, los rayos solares en esa zona que es de clima tropical, inciden directamente y se va desertificando, con lo cual cada vez tienen menos recursos. Por lo tanto, sí tienen problemáticas ustedes. En la inmigración, fundamentalmente hacia República Dominicana, que pasaban clandestinamente y ahora han hecho un cerco. ¿A qué otros lugares emigran? ¿Dónde pueden? Ya Estados Unidos les cerró las puertas, por ejemplo. México también. Aquí en América, bueno, tenemos que focalizar. Guatemala, ¿qué tiene? La legislación de Guatemala no está ahora. Hasta ahora, igual la menciona Guatemala. Guatemala es un punto de tránsito para los que migran desde Venezuela hasta Estados Unidos. Pasan por lo que es Colombia, el Darién, América Central, que estaría Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, entra por Guatemala, de ahí a México, México, Estados Unidos. Estados Unidos les ha cerrado directamente las puertas, no solo desde el gobierno de Trump, sino del gobierno anterior, de Biden, también empezaron a hacerse la posibilidad de ingreso de migrantes. ¿Qué problema tiene Guatemala? Bueno, las maras y bandas que operaban en El Salvador, a partir del gobierno de Bukele, como han empezado a poner orden y a frenar la delincuencia como corresponde, gran cantidad de esas maras han emigrado a los países vecinos, en particular a Guatemala y a Honduras, donde el nivel de delincuencia ha aumentado muchísimo, constituido por bandas que no son de origen alguna de ellas guatemalteco, sino que son de origen salvadoreño, sumado a los delincuentes que ya yo tenía endémicos prácticamente. Y bueno, tenemos ese problema. Que los recursos no sería tanto el problema porque Guatemala tiene un gran desarrollo comercial desde el punto de vista de la explotación agrícola. Un país que tiene bosque, tenía en otros tiempos también turismo que le dejaba gran ganancia y el turismo se ha cerrado porque muy poca gente
viaja a Guatemala por turismo porque es un desastre. Bien, acá en América Latina después tenemos el problema de Venezuela, que se convirtió en una dictadura, y gran parte de la población venezolana ha tenido que emigrar, ya desde la época de Chávez, pero ahora sobre todo desde el gobierno de Maduro. Los puntos de recepción principal son los países vecinos, Colombia, sobre todo Brasil, y han llegado a otros países gente de Venezuela en forma totalmente legal. Por ejemplo, acá en Argentina hay una comunidad venezolana importante, pero han llegado de forma totalmente legal. En cambio, por eso es distinta la migración venezolana que hay acá en Argentina a la que ha ido a los países vecinos, que han cruzado como pudieron, han ido caminando inclusive. ¿Dónde han migrado? Bueno, también en España también tenemos una comunidad venezolana importante que ha llegado como aquí, como Argentina, de manera legal, con los trámites como corresponde, no caminando como ocurre con los países vecinos. Brasil fue un gran receptor, por ejemplo, en los estados del norte hasta establecieron puestos de cuidado sanitario, porque muchas de las personas que migraban de Venezuela ni siquiera tenían acceso a la salud. Y el gobierno de Brasil, bueno, en ese aspecto, ya desde el gobierno de Bolsonaro han hecho, y con Lula también, han hecho todo un apoyo sanitario para las personas que tenían que emigrar de Venezuela. Y acá hay un ida y vuelta, ¿por qué? Porque durante la década del 70, cuando en el resto de América Latina había crisis económica y en Venezuela había un boom del petróleo y Venezuela estaba muy bien económicamente, Venezuela fue receptora de gran cantidad de gente de América Latina, entre ellos argentinos. En Argentina nos acordamos. En Chile, por ejemplo, se han olvidado de que Venezuela fue receptora de gran cantidad de chilenos que no tenían trabajo. Ahí les falló la memoria. Bueno, ¿qué pasa? Estos serían los focos fundamentales acá en América. ¿Quieren escuchar el último? Sí, metámonos directo a África. Venga, pasemos a África. Si ustedes observan en el mapa, se ve una parte gris oscuro, ¿ven? Gris o celeste oscuro, bueno. Ahí es donde están los principales focos de conflicto. Tenemos que abordar el conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Para eso, ahora habría que utilizar otro mapa. También otros focos de conflicto son dentro de Sudán, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán del Sur es africano, al igual que Sudán del Norte, pero de origen negro. En cambio, Sudán del Norte son de origen árabe. Esto marca una diferencia desde el punto de vista racial entre ellos, con que Sudán del Norte tiene más recursos y bueno, tienen más poder y se consideran superiores a los de Sudán del Sur por razones de corte racial. Pero yendo acá al tema del Congo y Ruanda, ahí hay una cuestión étnica. Escuchemos hablar de los Tutsi y los Hutus. Bien. ¿Qué escucharon? Que son los tribus que estuvieron peleando entre ellas. Bien. Bien. Inclusive los maristas tenían presencia en Ruanda y hubo 3 hermanos que fueron asesinados en la guerra que hubo ahí en la década del 90. ¿Cuál es el problema? Ahora voy a pasar a otro mapa. Después te lo vuelvo a ver. Vamos a pasar sexto. Vamos. Ruanda es un país pequeño. Durante mucho tiempo compartía territorio con Burundi. Ruanda es este país chiquito que está en color verde, ¿ven? Y el Congo es este país que está en color celeste, más o menos. Congo fue colonizado por los belgas. Ruanda por Gran Bretaña. La República Democrática del Congo
siempre ha tenido un desarrollo inferior al que tuvo Ruanda. Los países colonizados por Gran Bretaña tuvieron un nivel económico y cultural más, ¿cómo diría? Mejores condiciones que los que han tenido los que estaban colonizados por Francia, y ni que hablar con Bélgica. Bélgica es un país pequeño, que uno dice, bueno, un país democrático, no. En África se comportaron bajo el reinado del rey Leopoldo como criminales. Explotaban a los aborígenes e inclusive en las explotaciones que ellos tenían agrarias, si no cumplían con determinada cantidad de entrega de productos, bueno, hasta les cortaban las manos, como signo de sometimiento. Bueno. Acá está Uganda. Uganda también está dentro del eje del conflicto que hay en la zona. Pasamos al otro mapa, esto es en 1914. 1914. Y acá volvemos. Acá está la parte física. Ruanda tiene recursos, es un país que, si bien está dentro del área ecuatorial, al ser elevado, tiene clima en la mayor parte del territorio que es templado, o sea que tiene recursos. ¿Qué pueblos habitaban la zona? Bueno, históricamente, ahí estaban los Tutsi y los Hutu. Los Tutsi eran de origen noble, nobleza africana, eran dueños de tierras destinadas a la cría de ganado. Siempre tuvieron un desarrollo bélico superior al de los Hutus. Los Hutus prácticamente eran sus esclavos. No lo tenían en condición de esclavitud, sino de, como si fuera servidumbre, como había en la Edad Media. ¿Vieron que había un sector de la sociedad que trabajaba para el otro? Bueno, y fueron explotados los Hutus por los Tutsi durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? El enfrentamiento entre ellos se había dado durante siglos, hubo enfrentamientos, hubo rebeliones de los Hutus contra los Tutsi a lo largo de la historia, pero durante el siglo XVIII, XIX y XX, mientras estaban colonizados por los europeos, mientras los dominaban el Congo belga, mientras lo dominaba Bélgica y Gran Bretaña, todo tipo de levantamiento era aplastado por el ejército belga o el ejército inglés. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando en la década del 70 comienzan a independizarse, el Congo había pasado a ser la República del Zaire. Tenía características de corte socialista, luego cambió el gobierno y Ruanda adquiere la independencia en forma paralela con Rhodesia, Uganda y Kenia. Y el conflicto entre ambos grupos ahí se reaviva. Sí. A partir de la década del 70 comienzan las independencias de estas repúblicas que estarían en el centro-oeste de África. Nos encontramos con Uganda, con el Zaire, que pasa a ser la República Democrática de Congo, Kenia, Burundi y Ruanda. Al verse liberados ellos del dominio extranjero inglés y belga, el conflicto entre los Hutus y los Tutsi comienza a reavivarse. Hay elecciones democráticas en Ruanda y habiendo población que los Hutus superaron a los Tutsi en cuanto a cantidad de población, ganó un presidente Hutu, dando lugar a la rebelión de los Tutsi, que eran los que siempre venían dominando. Esto originó que esa rebelión de los Tutsi contra los Hutus desembocara en un enfrentamiento armado, en el cual se calcula que murieron cerca de 1 millón de personas. ¿Cómo se solucionó esta crisis? Bueno,
con la intervención de Naciones Unidas. ¿Está solucionado al día de hoy totalmente el conflicto? No. De todo no. Pero han puesto, digamos, un paño de calma dentro del territorio y gran parte de la población justo emigró hacia el Congo, desestabilizando el Congo también, y empezó un conflicto entre Ruanda y el Congo. ¿Quiénes están de por medio ahí? La población Tutsi y la población Hutu. Por eso Naciones Unidas está interviniendo para evitar el enfrentamiento armado directo entre ambos estados. ¿Vamos hasta ahí? ¿Querés acotar? Esto es un poco el contexto histórico de la situación, la parte más compleja de entender qué son las dos tribus, cómo se comportaron a lo largo de la historia. Y lo que sucede es que por muchos años hubo tensiones, pero los conflictos armados no hubo tanto debido a Naciones Unidas. El problema es que la República Democrática del Congo desde hace varios años venía siendo atacada por un grupo militar llamado 23 de marzo. Desde hace mucho tiempo que la República Democrática del Congo sospechaba que el 23 de marzo estaba sustentado por armamento y asesoría financiera, política, táctica y técnica de parte de Ruanda. No se tuvo pruebas hasta inicio de este año. Al inicio de este año, uno de los ataques que no lo recuerdo, fue entre diciembre del año pasado y enero de este año, en el que un ataque el 23 de marzo fue detenido por las fuerzas de la República del Congo, las terminaron encontrando entre los armamentos de estas fuerzas terroristas, armamentos de las fuerzas militares de Ruanda. No solo armamentos, sino incluso después se identificó que uno de los terroristas era miembro de la milicia de Ruanda. De ahí en adelante, Ruanda nunca aceptó hasta el día de hoy que realmente pusieron armas o que pusieron gente en los terroristas, pero está prácticamente demostrado. Además de que las tensiones, como ya explicó Chelo, siguen existiendo debido al conflicto entre las dos tribus. Debido a todo esto, el conflicto que afrontamos nosotros ahora, además de las tensiones que provocan las migraciones, como puede ser principalmente los Hutus de Ruanda a la República del Congo, tenemos el problema de la gente, no importa de qué tribu sea, que trata de escapar del ataque terrorista que viene de parte de Ruanda. Ese es más o menos el contexto actual de la situación. Sí. Bueno, ahí es donde entra el juego. Sí. ¿Crees que estoy explicando? Bueno, ahí es cuando entra en escena Naciones Unidas. Tiene que tratar de evitar este conflicto actual. La República de Ruanda no acepta que ellos fueron los que fomentaron el conflicto. Y por lo tanto, hasta que no reconozcan precisamente que ellos fueron los que han iniciado este foco de conflicto regional, poco se puede hacer. La ONU interviene, inclusive ha mandado cascos azules que están operando fundamentalmente en el territorio del Congo. Y bueno, ahora en los últimos años no se ha resuelto nada concreto. Hasta tanto cambie el gobierno en Ruanda, y creo que hay elecciones en 1 o 2 años, pero mientras tanto todo está en una situación de stand-by. Y bueno, y ahora habría que pasar. Sí, ahora retomamos un poco el tema de Ruanda. Sí. Este es el conflicto actual que tenemos en el Este es el conflicto actual que tenemos entre Ruanda y la República del Congo. Pero además de eso, en el resto de África, principalmente en la zona subsahariana o la zona del norte de África, está afectada por cientos de guerras civiles, conflictos armados entre distintas tribus y muchísimos grupos terroristas. Es una crisis que ya no sabemos quién es de quién aporta armas a qué.
terrorista, quién quiere atacar a quién, que es un desastre toda la zona norte de África. ¿Cuánto era de...? Creo que lo tenemos ahí. Ahí estaban los datos. Sí. Esto no. No, acá aparece. Sí, toma los telecomunicaciones. El problema que tenemos también, o sea, tenemos las inundaciones, que ya es un problema de por sí. No, pero eso no es otra cosa. Bueno, sí, Pero bueno, las situaciones por el conflicto, por las guerras civiles, por las revoluciones y los grupos terroristas que tenemos en todo el norte, que llevan a la gente también a ser desplazada de su territorio. Lo mismo con la guerra civil en el norte del sur, que de todas las que hay, es la más grande del mundo, habiendo desplazado ya alrededor de 4 millones de personas. se calcula como hasta ahora cerca de 90.000 muertos directamente. Perdona que te interrumpa. Piensen ustedes también que detrás de todos estos conflictos muchas veces son incrementados, son asusados los conflictos. Asusados se usa la palabra acá, ¿no? Como sería, motivados, incentivados, porque hay una venta de armas detrás de todo ello. ¿Quiénes son los que venden armas? Bueno, empresas privadas, particulares, sobre todo vinculadas con estados democráticos, ¿no? Tenemos Israel, por ejemplo, está detrás de mucha de esa venta de armas, Estados Unidos también, y Rusia también, o sea que hasta los que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen empresas vinculadas con la venta de armas. Empresas vinculadas con la venta de armas. Bueno, sumándole a todo esto, tenemos los conflictos que ya conocemos, como puede ser Ucrania-Rusia, China, conflictos en Afganistán. Y toda esta gente termina migrando principalmente a Europa. Y acá tenemos el problema principal que vamos a tratar en el modelo. Cómo Europa está reaccionando ante tal crisis migratoria, tal gradiente de migraciones de todos los lados, desde África, desde Medio Oriente, desde Ucrania, incluso algunos que ahora con el conflicto de Estados Unidos, que no quiere dejar entrar inmigrantes, hay algunos inmigrantes de Latinoamérica que también están tendiendo a ir más hacia Europa que hacia Estados Unidos. Por ejemplo, aquí está el mar Mediterráneo, que el mar Mediterráneo en los últimos años le dicen la tumba de África, por la gran cantidad de personas africanas que mueren en el intento de llegar a Europa. Si bien el mar Mediterráneo es pequeño, tiene menor oleaje que el Atlántico, no deja de ser un problema si uno quiere cruzar una balsa o una barcaza. El problema principal lo tiene Italia, Grecia, Turquía en parte, Portugal y en España. Y Francia también. Todo el eje sur, todo el cordón sur de Europa recibe migrantes que son subsaharianos y también de África del Norte, argelinos, tunecinos, marroquíes también. Marroquíes, digamos, como hay acuerdo con España, muchos vienen legalmente a España, pero otros no. Así que tenemos ese problema, tanto en España como en Portugal, Francia, Italia y Grecia. Por eso el Papa, ¿se acuerdan? Papa Francisco, en primer lugar, donde fue a visitar fue a Lampedusa, que es una isla que está al sur de Italia, donde gran cantidad de migrantes que llegan los colocan ahí en una especie de cuarentena para reconfortarlos físicamente porque llegan en condiciones de mucha precariedad. Y los migrantes son también de Siria. Ahora el conflicto del ISIS, si bien ya prácticamente está acabado, el conflicto del ISIS abarcaba Siria e Irak, todas esas zonas, Jordania. Bueno, han migrado muchos de ellos a Siria y de Siria por el Mediterráneo iban hacia Grecia. Sirios fueron la mayoría de Grecia. Bueno,
como decía Chelo, los que tienen el problema principal en Europa son todos los que tengan alguna conexión directa con el mar Mediterráneo, principalmente Italia, España, Francia. Bueno, no son solo los que tienen el problema, sino los que están causando un problema más grande, como por ejemplo puede ser Francia, que está cerrando la frontera por todos lados, que está haciendo algo estilo Estados Unidos por el muro, bueno, pone todo rejas por la costa para que la gente no pueda pasar tampoco. Acá en Ceuta y Melilla también, que son las dos ciudades españolas del norte de África, se ha cerrado con valla la zona que toca el territorio español con el territorio marroquí, porque también entraban en cantidades. Pero el cerco que han puesto en Francia, en España no lo podemos tener por una cuestión geográfica. Calculen que de Marruecos hasta el territorio nacional, ahí en la zona más al sur, que es en Cádiz, no llega a 10 kilómetros. Pueden ir en bote, balsa, lo que venga. Bueno, entonces sabemos que hay ciertos países de Europa que les interesa no recibir inmigrantes o no recibir refugiados, a pesar de que en la Carta de las Naciones Unidas, que todos los países que estamos acá firmaron, dice que tienen que recibir tantos refugiados como su país de abasto. Y ya se han hecho estudios que demuestran que no están recibiendo la cantidad que podrían llegar a recibir. Por ejemplo, España, Francia, Italia. Turquía es una excepción, dado que está recibiendo una cantidad importante de refugiados a pesar de sus condiciones. Y después, detalle no menor, tenemos intereses de otros países de Europa, como por ejemplo puede ser Reino Unido. Reino Unido, hace no demasiado, aprobó un proyecto en el que manda a sus deportados o inmigrantes ilegales a Ruanda. Está aprobado por el gobierno, está puesto en su página, es todo oficial. Lo que hacen es pagar a Ruanda para que reciban los refugiados. Y eso, aunque todos los países digan cuando se habla del conflicto de República del Congo con Ruanda, que nadie tiene un perfil o nadie tiene una preferencia, simplemente quieren la paz, pero hay países que tienen algún interés. Entonces ya se demostró, Reino Unido ya lo puso en claro de una forma legal. Hay otros países que lo están haciendo de forma ilegal, como puede ser Francia, España, Italia, están haciendo cosas no solo no muy legales, no muy malas que digamos para evitar recibir refugiados, como puede ser desaparecer gente. Sí, y eso ha ocurrido sobre todo en Francia. En Francia tienen un gran problema, que es el de la migración ilegal. Tienen muchas personas que son musulmanes, no es por discriminar, pero es un tipo de población que no se asimila fácilmente. Es más, tratan de imponer su religión al lugar donde ellos llegan. Que no, yo me asimilo al lugar que me recibe. Yo me instalo ahí y el del lugar se tiene que asimilar a mi cultura. Así que bueno, es como dice Matías, hay casos de gente que ha desaparecido. Muchas de estas personas que cruzan en estos barcos, en esas pateras que vienen a Europa, que pasan a Europa, bueno, inclusive hay como si fueran tipo piratas que se los hunde para que se puedan. Eso está ocurriendo en la actualidad. Otro foco de conflicto que tenemos, que es histórico ya, es el tema de Palestina e Israel. Ahora se ha reavivado con el conflicto entre Irán e Israel. Tenemos que tener en cuenta que el territorio palestino e israelí se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45. En el 47 se crea el Estado de Israel, asignándole un territorio que era casi un 60% para Israel y un 40% para los palestinos, por lo cual se republicaban a Palestina, dividiéndolos en dos espacios: Altos de Golán, una zona montañosa, y la Franja de Gaza en la costa. Chicas, ¿qué país tienen ustedes? Porque por ahí están hablando, no están prestando atención. Si no les interesa, pueden volver a la hora. ¿Listo? La ONU no es obligatorio, uno participa si tiene interés, si no, no. Disculpen, pero uno no está para eso. A ver,
les decía, en el caso de Israel tenemos un 60% calculen del territorio, el 60% se lo dieron a los hebreos y un 40% a los palestinos. Les dieron las peores zonas, la franja de Gaza, franja costera, semidesértica, y los altos de Golán, que es una zona también bastante carente. El Estado de Israel ha empezado a ocupar territorios que, digamos, le correspondían. Dentro del 40% de los palestinos han ido ocupando más todavía, generando una reacción de esa población de origen árabe. Conflicto que se mantiene hasta la época actual. Israel recibe ayuda, digamos, económica, material de Estados Unidos, como todos lo sabemos, y el mundo árabe, a excepción de Egipto, que es bastante neutral, apoya a Palestina, apoya la causa palestina. Dentro de esta zona, el país que hasta el día de hoy tiene armamento nuclear es Israel, y quien está empezando a desarrollarlo es Irán. Por lo tanto, Israel no quiere que Irán tenga armamento nuclear porque considera que es un peligro para la región, porque podría desestabilizar. Ahora, el planteo de Irán es porque Israel tiene armamento nuclear y nosotros no. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, hace 10 días aproximadamente, inició un ataque a puntos neurálgicos de Irán, donde había científicos que se dedicaban a la producción de uranio, sobre todo, que se utiliza para la producción de armamento nuclear, dando inicio a un conflicto armado que cada día se va incrementando más. Israel tiene armado un cordón de protección aéreo para evitar el impacto de misiles, pero no da abasto frente a la cantidad de misiles que están mandando desde Irán. Piensen ustedes que, si bien son dos países que tienen en el medio, allá, a Siria, a Ucrania, geográficamente no es tan lejano uno de otro. Por eso los misiles se van enviando y llegan tranquilamente. La última acción bélica fue anoche. Una serie de misiles de Irán impactaron en Tel Aviv, que es la capital administrativa de Israel, e inclusive han caído bombas en un hospital. Sí. Tranquilo, Julia Firme 10.000 puntos en la ONU para que no vuelva. Bueno, vamos a ir. Sí, bueno, sí. Listo, escuchen, bueno, estos son los principales objetivos. Después, acá, en lo que es el Océano Índico y la salida del Mar Rojo, está Yemen. En esa zona de Yemen actúan piratas que neutralizan el paso de barcos por la zona para apropiarse de sus recursos. Esos piratas son de origen musulmán. No es que el Islam se entiende, no es que el Islam promueva el robo ni nada por el estilo, pero son piratas que obtienen recursos. Sí. Los piratas o sea, son como agrupaciones propias, no están financiadas por el Estado, nada. Detrás de eso hay apoyo estatal. Por ejemplo, Somalia y Yemen apoyan institucionalmente, digamos, en forma no oficial, en forma clandestina, tienen el apoyo del Estado. Claro. De ahí obtienen recursos. Y bueno, y los piratas que actúan en la zona, que estoy tratándome de acordar el nombre, y no me sale, apoyan a los palestinos, que son musulmanes. Y repito, no es que el Islam apoye o favorezca el delito, ¿se entiende? No. Estos puntos se da que son musulmanes, pero bueno, usan la religión para donde le conviene. Eso sería los focos fundamentales. Y bueno,
Después, no sé si quieres apuntar algo más, Matías. Después sería lo principal, el tema de Afganistán. Nuevamente los talibanes se han apoderado de la mayor parte del territorio afgano y han dado lugar a la migración de muchas personas que durante 10 años que tuvieron un gobierno, entre comillas, democrático, han tenido las mujeres, por ejemplo, la posibilidad de estudiar, cosa que antes no tenían. En Afganistán no había médicas mujeres porque no podían estudiar medicina. La mujer tiene conocimientos básicos, aprende a leer, escribir y algo muy fundamental, muy básico. Se considera que la mujer cerebralmente está menos desarrollada que el hombre. Son tradiciones que no tienen nada que ver con nuestra forma de vida ni pensamiento, pero bueno, sí. Y en los 10 años de gobierno democrático que tuvieron, las mujeres pudieron concluir su escuela secundaria, que querían, e inclusive estudiar algunas carreras. Se han recibido algunas médicas afganas que han tenido que emigrar fuera de Afganistán. ¿Cómo en el sistema sanitario anterior? Bueno, si la medicina era practicada por hombres, el hombre no puede tocar a una mujer que no sea de su familia. O sea que toda mujer que no tenía un médico dentro de su núcleo familiar no recibía atención médica. Naciones Unidas había propuesto el envío de enfermeras y médicas mujeres para operar dentro del territorio afgano. Y bueno, la respuesta del gobierno talibán fue que no, porque eran extranjeros e iban a llevar propaganda de otras religiones y de otras culturas que iban a invadir la propia. Así que una mujer podría tranquilamente morirse de una infección urinaria no resuelta que acá en Occidente se soluciona con un simple antibiótico. Bueno, se está volviendo a la misma situación porque están gobernados por los talibanes. Y Pakistán, por ejemplo, ha cerrado la frontera con Afganistán. Pakistán también es un país islámico, pero tiene problemas con la India, por el territorio de Cachemira. A vos te toca la India. Pero bueno, pero eso ya, digamos, es una cuestión militar, política. No ha habido migración de ambos países porque tienen cerradas las fronteras hace rato. Tampoco hubo gran migración de hindúes hacia otros países. El problema está ahí en Afganistán. Quienes han migrado han sido personas con un grado de desarrollo cultural bastante elevado y muchas mujeres que han podido estudiar. Yo creo que con eso ya podríamos ir cerrando. Así como recordatorio, en términos generales, los conflictos que estamos viendo hoy en día son países que consideraríamos en desarrollo o periféricos, tratando de liberarse de sus propios conflictos, yendo a otros países, y esos países que serían los centrales, como Europa, Estados Unidos, no los quieren recibir y hacen todo lo posible por evitar tener que hacerse cargo, incluyendo romper la ley. Por ejemplo, en Estados Unidos se está haciendo todo lo posible por sacarse a los emigrantes de encima, incluso a los que tienen terminación legal, o sea, todos los que tengan la visa inclusive, en el caso, por ejemplo, del tema Harvard, que agarraron y llamaron excusas de supuestas manifestaciones para poder decir, si no detienen las manifestaciones, les quitamos el estatus legal y los deportamos. Ni hablar de los que no tenían estatus legal, no quedó una persona en el territorio estadounidense, deportaron a uno y cada uno de ellos, no importa si tenían trabajo, no importa cómo llegaron, no importa las condiciones de lo que firmaron de los tratados de refugiados, lo mismo que Europa tiempo, la Unión Europea planteó nuevos programas que incluyen esto de la cerca de Francia para evitar migraciones de África, ya que están teniendo problemas de migración irregular, como lo llaman ellos, que son los refugiados que deberían recibir por su firma, por el valor que pusieron al unirse a las Naciones Unidas,
todos los países deberían recibir a tantos migrantes y tantos refugiados como puedan, y en vez de esto están violando derechos humanos, leyes, constituciones, la Carta de las Naciones Unidas, con tal de no tener que hacerse cargo de ellos. E incluso en algunos casos de manera bastante racista, porque a pesar de recibir decenas de millones de migrantes, en Europa es mucho más fácil que acepten a un migrante que viene de la guerra de Ucrania a uno que viene de África, por ejemplo. Ya está. Creo que con eso no. Sí, por eso está encargado. Después cualquier cosa se van comunicando por... Claro, envío. Consideren que hoy lo tocamos poco, pero tengan en cuenta que la guerra de Ucrania también la vamos a tratar en la ONU. Igual hay mucha cobertura por parte de los medios de ese conflicto, así que no sería complicado conseguir información. Rusia, Ucrania, preparan mucho para eso. Y bueno, cada país, ahorita acá tenemos casi 40 delegaciones, cada país va a tener sus propios conflictos. Y así que aunque no sea el tema principal de la ONU, en el Consejo de Seguridad siempre se puede hablar de eso, en el debate general siempre se puede hablar de eso. Así que prepárense también los conflictos internos de sus países, si tienen que defender porque hicieron algo o atacar a otro país, tengan en cuenta que también van a tener que investigar sobre eso. Claro, incluso si su situación personal o específica no es tan importante para otros países o tienen un problema que no afecta tanto a otros, tengan en cuenta no solo por la Asamblea General para garantir nosotros o para el Consejo de Seguridad, sino también para el informe que tienen que hacer por la parte de la no dice que estaría bueno que incluya el problema de sus propios países también, que no sea solo problemas globales, sino que estamos ahí en el problema más grande del mundo, y implicar todos los problemas posibles. ¿Preguntas? Sí, vamos. ¿Hay gente acá de cuarto economía? Faltan delegaciones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se quedaron tenemos una prueba, se quedaron colgados. ¿Y quintos sociales? ¿Faltan gente también? ¿Y hay alguno que no les gusta la delegación que le tocó? ¿Que gustaría cambiarla? Pues tenemos algunas importantes disponibles. Así que si tal vez quieren cambiar. Si quieren cambiar un país más importante, tal vez no pueden. Pero que no. Sí. Si alguno está interesado en cambiar, están disponibles. Está disponible en Francia, Italia, El Salvador, Túnez.